En el vasto y misterioso paisaje de la antigua China, un descubrimiento fortuito cambiaría el curso de la historia. En medio de la bruma de las montañas, donde la naturaleza se entrelaza con la vida cotidiana, se alza la leyenda del té. Pero ¿qué secretos se esconden detrás de esta infusión que, a lo largo de los siglos, se convertiría en un símbolo de cultura, ritual y comercio? El origen del té se remonta a más de 5000 años atrás, a la dinastía Sen-non, un emperador mítico que, según la tradición, descubrió sus propiedades curativas. Cuentan las leyendas que, mientras se dedicaba a la agricultura y a la recolección de hierbas, una hoja de un arbusto desconocido cayó en su olla de agua hirviendo. Al probar la bebida resultante, el emperador se sintió revitalizado. Así, el té nació en las sombras del tiempo, una infusión que, como un eco lejano, resonaría en la historia de la humanidad. Con el paso de los siglos, el té fue ganando popularidad en la sociedad china. Durante la dinastía Tang, en el siglo VII, se documenta su uso en la corte imperial, donde se convirtió en una bebida apreciada por la élite. Su consumo no solo era una cuestión de placer, sino también de estatus, un símbolo de refinamiento y cultura. ¿Qué hacía que esta bebida fuera tan especial? La respuesta radica en su conexión intrínseca con la filosofía china, que valoraba la armonía y la tranquilidad. El té pronto se transformó en un elemento básico de la vida cotidiana. Se le atribuían propiedades medicinales, y su preparación se convirtió en un arte. La ceremonia del té, un ritual que combinaba estética y espiritualidad, comenzó a florecer. En las secciones tranquilas de los jardines, los eruditos y poetas se reunían para compartir sus pensamientos, mientras el aroma del té se entrelazaba con el murmullo de las hojas. ¿No es fascinante cómo una simple bebida puede unir a las personas, creando un espacio de reflexión y conexión? No obstante, el desarrollo del té no solo se limitó a su consumo interno. A medida que la dinastía Song floreció en el siglo X, el té comenzó a ser comercializado, y su influencia se expandió más allá de las fronteras chinas. Las rutas comerciales que surgieron, tanto terrestres como marítimas, comenzaron a trazar un mapa de conexiones, donde el té se convirtió en un bien preciado. En las caravanas que cruzaban desiertos y montañas, los comerciantes transportaban no solo hojas secas, sino también historias y tradiciones. La llegada del té a la esfera internacional no fue meramente un intercambio de mercancías, sino el inicio de una relación compleja y multifacética. Los primeros registros de su llegada a Japón en el siglo IX y su posterior popularidad en la corte imperial japonesa revelan cómo el té se convertía en un puente cultural entre naciones. Pero, mientras el té se extendía como un símbolo de elegancia y sofisticación, ¿qué sombras comenzaban a dibujarse en el horizonte de este comercio incipiente? La relación entre el té y la cultura china no se limitó a su consumo, también tenía un profundo significado espiritual. Se creía que el acto de preparar y servir té era un camino hacia la meditación y la autorreflexión. En cada taza, los bebedores encontraban un momento de paz en medio del caos de la vida cotidiana. Por tanto, el té no solo saciaba la sed, sino que también ofrecía un refugio emocional, un enigma en el que cada sorbo era una invitación a la introspección. A medida que el comercio del té se consolidaba, la antigua China se encontraba en la encrucijada de un cambio monumental. La demanda extranjera comenzaba a crecer, y con ella, la ambición de las potencias emergentes. El té, una bebida que había florecido en la serenidad de los jardines, ahora se preparaba para enfrentar un futuro incierto, donde las sombras del comercio y la política se entrelazarían de manera inextricable. Así, mientras los ecos de la historia del té resuenan en el presente, nos preguntamos, ¿qué caminos tomaría esta bebida que había tejido tantas conexiones?
El descubrimiento del té en la antigua China fue solo el inicio de un viaje que culminaría en la creación de rutas comerciales que cambiarían el destino de naciones enteras. El misterio apenas comienza a desvelarse. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las intrincadas rutas del té, donde comerciantes y aventureros trazaron caminos que conectarían a China con el resto del mundo, abriendo la puerta a un intercambio cultural y económico sin precedentes. ¿Qué descubrimientos nos deparará esta travesía? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa búsqueda insaciable de un nuevo deleite no tardaría en manifestarse en caminos y mares que entrelazarían culturas y destinos. La historia de la ruta del té es un laberinto de conexiones, un tejido de comercio que floreció en el vasto imperio de la dinastía Qing, donde las hojas secas de Camellia sinensis se convirtieron en el oro líquido que cruzaría océanos. En la vasta geografía de China, el té emergió no solo como un simple brebaje, sino como un símbolo de estatus y un vehículo de comercio que desafiaría las fronteras de su tiempo. Las antiguas caravanas de la Ruta de la Seda se convirtieron en los primeros canales de intercambio, conectando las tierras de Oriente con las de Occidente. Pero, ¿cómo se transformó este comercio de té en una corriente vital que fluyó hacia el resto del mundo? En el siglo XVII, las primeras expediciones europeas comenzaron a adentrarse en el corazón de Asia, impulsadas por la curiosidad y el deseo de hacer suyo este enigma que envolvía el té. Los comerciantes portugueses, seguidos por los holandeses y más tarde por los británicos, se aventuraron en un viaje que cambiaría el curso de la historia. A medida que las embarcaciones surcaban los mares, las rutas marítimas se establecieron con un fervor inusitado. Desde los puertos de Cantón hasta las costas de Europa, el té se convirtió en un producto de lujo. Las fragancias y sabores que llegaban a las mesas de las élites aristocráticas en Londres y París revelaban un mundo de sofisticación y misterio. Sin embargo, el costo de este deleite era considerable. El viaje en sí era arriesgado, plagado de tormentas y piratas, pero los beneficios económicos que prometían esos envíos eran irresistibles. Mientras tanto, las rutas terrestres que atravesaban el corazón de Asia seguían siendo vitales. Los comerciantes, con la astucia de los antiguos exploradores, trazaban caminos polvorientos desde las montañas del Tíbet hasta las llanuras del norte de China. A través de estos caminos, el té viajaba en caravanas que a menudo se enfrentaban a desafíos implacables. Las caravanas de té, con sus cargamentos de hojas preciosas, se convirtieron en el símbolo de una época en la que el comercio podía cruzar frontera y unir culturas. Pero el misterio del té no solo residía en su sabor y aroma, estaba también en los secretos que escondía. ¿Qué conocimientos ancestrales se guardaban en cada hoja? ¿Qué ceremonias se llevaban a cabo en los salones donde se servía? A medida que el té se extendía, también lo hacían las tradiciones y rituales que lo rodeaban, creando una aura casi mística en su consumo. En el Japón feudal, por ejemplo, la ceremonia del té se convirtió en un arte, un ritual de paz y meditación que reflejaba la búsqueda de la armonía. Sin embargo, el auge del comercio del té no se daba sin tensiones. A medida que la demanda crecía, también lo hacía la ambición de aquellos que controlaban las rutas comerciales. La Compañía Británica de las Indias Orientales, en particular, comenzó a jugar un papel crucial. ¿Qué motivaciones guiaron a esta poderosa entidad en sus esfuerzos por consolidar su control sobre el té? Con un ejército privado y un monopolio casi absoluto, la compañía se adentró en un juego peligroso, donde las estrategias de comercio se mezclaban con intrigas políticas. La historia de la ruta del té, por tanto, es un viaje de descubrimientos y ambiciones, donde cada hoja de té representaba más que un simple producto. Era un símbolo de poder, un legado que cruzaba continentes y un catalizador de conflictos.
Los caminos y mares que conectaban a China con el resto del mundo no solo facilitaban el intercambio de té, también sembraban las semillas de futuras tensiones y conflictos que resonarían en los ecos de la historia. Mientras el comercio del té florecía, las tensiones entre Oriente y Occidente comenzaban a gestarse en la sombra. La llegada del té a Europa no solo trajo consigo una nueva cultura de consumo, sino también una serie de consecuencias que se extenderían más allá de las hojas secas y las tazas humeantes. ¿Estaban los europeos preparados para las repercusiones de su insaciable sed de este elixir? La historia del té había comenzado a tejer un enredo más profundo, que pronto revelaría su lado más oscuro. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este enigma del té se trasladó a las mesas de Europa, donde se convirtió en un fenómeno cultural que transformaría la sociedad y sentaría las bases para un conflicto que marcaría la historia: la llegada del té a Europa y su creciente popularidad entre las élites. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de este intercambio? Esa red de rutas comerciales, tejida con hilos de seda y especias, no solo traería mercancías a las costas europeas, daría la bienvenida a un nuevo mundo de sabores y tradiciones. En el siglo XVII, el té, esa bebida exótica y enigmática, comenzaba a hacer su entrada triunfal en el continente europeo, desatando una fascinación que marcaría un hito en la cultura de las élites. El primer contacto se dio en las cortes de los Países Bajos, donde los comerciantes, fascinados por la cultura china, llevaron consigo muestras del preciado té. ¿Qué era aquello que prometía elevar el espíritu y calmar la mente? La curiosidad se apoderó de la nobleza, que veía en esta bebida más que un simple deleite. Era un símbolo de estatus y sofisticación. Las primeras tazas de té fueron servidas en el hogar de la aristocracia, donde el aroma de las hojas secas y el vapor que se elevaba de las teteras creaban un ambiente de misterio y exclusividad. El té rápidamente se convirtió en un fenómeno entre las élites británicas. En Inglaterra, la reina Catalina de Braganza, esposa del rey Carlos II, jugó un papel crucial en la popularización de esta bebida. Catalina, proveniente de Portugal, había traído consigo no solo la tradición del té, sino también la costumbre de servirlo en las horas de la tarde, una práctica que se convertiría en la célebre hora del té. Pero ¿fue realmente solo un capricho de la reina lo que llevó al té a convertirse en una obsesión nacional? La respuesta es más compleja de lo que parece. La llegada del té también coincidió con un periodo de transformación social en Inglaterra. La clase media emergente, ávida de aceptar lo que la aristocracia consumía, comenzó a adoptar el ritual del té, creando un nuevo espacio social donde las mujeres desempeñaban un papel central. Las casas de té comenzaron a florecer en las ciudades, ofreciendo un refugio para el diálogo y la socialización. Sin embargo, este nuevo ritual no estaba exento de controversia. Mientras unos celebraban el té como una bebida civilizadora, otros lo veían como un símbolo de decadencia y excesos. La fascinación por el té se extendió más allá de la clase alta. En un momento en que el comercio marítimo estaba en su apogeo, el té se convirtió en una mercancía codiciada, un símbolo de riqueza y poder. La Compañía Británica de las Indias Orientales, una de las principales entidades comerciales de la época, se aventuró en este nuevo mercado, impulsada por la promesa de beneficios inigualables. Y así, en medio del bullicio de las ciudades y el susurro de las hojas de té, se gestaba un nuevo capítulo en la historia del comercio. Pero, ¿qué secretos y sombras se ocultaban tras la creciente demanda de esta bebida? A medida que el té se asentaba en la cultura europea, las tensiones comenzaban a emerger. A pesar de su popularidad, el comercio del té traía consigo un dilema: la dependencia de China y el flujo de plata hacia el Imperio Celeste. La balanza comercial se inclinaba peligrosamente, y el eco de una crisis futura empezaba a resonar. En la corte de Londres, el té era más que una bebida.
Era un símbolo de poder y un reflejo de la ambición imperial. Las élites se deleitaban en la exclusividad del té, ignorando las repercusiones que su adoración traería consigo. La Compañía Británica de las Indias Orientales, en su búsqueda incesante de ganancias, comenzaría a trazar un camino peligroso que llevaría a un inevitable conflicto. Así, en un mundo donde las hojas de té eran tanto un deleite como una mercancía, el comercio empezaba a entrelazarse con la política, y la atracción por el té se convertía en un enigma que desafiaba los límites de la diplomacia. Las élites, embriagadas por el aroma de las hojas, no podían prever que su deseo de té desencadenaría una serie de eventos que acabarían por desestabilizar el equilibrio en Asia. La historia del té, con sus matices de intriga y comercio, apenas comenzaba. La siguiente etapa de esta travesía nos llevará a explorar el papel crucial de la Compañía Británica de las Indias Orientales en la transformación del comercio del té y su influencia en la relación entre China y Gran Bretaña. ¿Qué decisiones se tomarían en las sombras de las altas esferas del poder? ¿Qué consecuencias tendría la ambición desmedida en este delicado equilibrio comercial? Las respuestas aguardan en el próximo capítulo, donde el destino del té y el futuro de dos naciones se entrelazarán de maneras inesperadas. Esa creciente demanda por el té, que había comenzado a transformar las costumbres de las élites europeas, no tardaría en atraer la atención de una poderosa entidad, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fundada en 1600, esta organización se convertiría en un actor crucial en el comercio global del té, pero su influencia se extendería mucho más allá de simples transacciones comerciales, afectando las relaciones entre potencias de forma profunda y conflictiva. A medida que el siglo XVIII avanzaba, la compañía dominaba el comercio entre Gran Bretaña y una China deseosa de proteger sus tradiciones y su economía. Pero, ¿cómo logró esta compañía británica establecer un monopolio tan contundente sobre un producto tan emblemático? La respuesta se encuentra en la combinación de astucia comercial y el aprovechamiento de las debilidades de los sistemas existentes en Asia. En el corazón del comercio del té, la compañía no solo se ocupaba de importar la bebida, sino que también jugaba un papel esencial en el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Imperio chino. A través de sus agentes, la compañía buscaba crear lazos que le permitieran acceder al té, un recurso que los chinos consideraban sagrado y que se producía en condiciones meticulosamente controladas. La cultura del té en China era rica y compleja, y la compañía debía navegar en estas aguas turbulentas, respetando las costumbres locales mientras intentaba expandir su influencia. Sin embargo, el comercio no era un camino fácil. Las autoridades chinas eran cautelosas con los forasteros. El sistema tributario de la dinastía Qing era estricto y la importación de productos extranjeros estaba regulada con rigor. La compañía, consciente de estas limitaciones, se vio obligada a adoptar un enfoque estratégico. Estableció fábricas en puertos como Cantón, donde los comerciantes británicos podían interactuar directamente con los exportadores chinos. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento contaba, y la compañía se convirtió en una maestra de las alianzas y los acuerdos. Sin embargo, el éxito de la compañía no solo se basaba en su habilidad para negociar. La creciente popularidad del té en Gran Bretaña creó una demanda insaciable. La gente no solo lo bebía, el té se había convertido en un símbolo de estatus, un artículo de lujo que definía la vida social de los británicos. A medida que la demanda aumentaba, la compañía necesitaba garantizar un suministro constante y, para ello, utilizó tácticas que hoy podrían considerarse cuestionables. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar por mantener el flujo de té? La respuesta, como se revelaría en los años siguientes, era inquietante. Para equilibrar los desequilibrios comerciales y satisfacer a las élites británicas, la compañía empezó a introducir un producto mucho más controvertido: el opio.
Este giro en la narrativa del comercio del té no solo afectaría las relaciones comerciales, sino que también desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Mientras la compañía cimentaba su poder, el eco de la codicia resonaba en ambas naciones. La introducción del opio, camuflado bajo la premisa de equilibrar el comercio, se convertiría en una sombra que amenazaría no solo el bienestar de los ciudadanos chinos, sino también la estabilidad del Imperio británico. Era el inicio de un conflicto que pondría a prueba los límites de la diplomacia y la ética en el comercio. En este contexto, la Compañía Británica de las Indias Orientales no solo era un actor comercial, se había transformado en un titán de la política internacional, capaz de influir en decisiones gubernamentales y en la vida de millones de personas. Pero, ¿realmente comprendían las consecuencias de sus acciones? ¿Fueron en algún momento conscientes del legado de destrucción que estaban forjando a su paso? A medida que las tensiones entre China y Gran Bretaña empezaban a intensificarse, la sombra del opio se alzaba como un enigma inquietante que se cernía sobre las relaciones entre las dos naciones. Las decisiones que la compañía había tomado no solo alterarían el comercio del té, sino que también llevarían a un cambio radical en las dinámicas de poder en Asia. Así, nos encontramos al borde de un abismo, donde el comercio del té y el contrabando del opio se entrelazan en una danza peligrosa. La historia nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría cuando las tensiones finalmente estallaran? La respuesta nos llevará a explorar cómo la Compañía Británica de las Indias Orientales, en su afán por obtener riquezas, sembró las semillas de un conflicto que cambiaría para siempre la historia del comercio y la soberanía en Asia. En el próximo capítulo, desglosaremos cómo este conflicto comenzó a tomar forma, empujando a China y Gran Bretaña hacia el inevitable choque de las guerras del opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales, un titán del comercio, había tejido su red con hilos de ambición y estrategia. En su búsqueda insaciable por el té, un simple brebaje que había capturado las almas de las élites europeas, estableció un monopolio que cambiaría el rumbo de la historia. Esa búsqueda no solo era un viaje hacia nuevas tierras, sino un enigma que resonaba a través de océanos y continentes, dejando ecos de riqueza y conflicto en su estela. Con el poder de una armada y la astucia de una corporación moderna, la compañía logró, hacia el siglo XVIII, controlar prácticamente todo el comercio del té entre China y Gran Bretaña. Pero, ¿cómo se forjó tal dominio? En un mundo donde el té se había convertido en símbolo de estatus y sofisticación, la compañía no dudó en utilizar tácticas de monopolio que hoy podrían parecer propias de un thriller empresarial. A través de concesiones, acuerdos y, en ocasiones, la violencia velada, la compañía británica se erigió como la única puerta de entrada al preciado producto. El monopolio no se construyó en el vacío. Las relaciones que la compañía cultivó con los emperadores chinos eran tanto de respeto como de tensión. Las exportaciones de té comenzaron a fluir hacia las costas británicas en cantidades inimaginables, lo que generó un cambio radical en la economía de ambos imperios. Para los británicos, el té se convirtió en un pilar del consumo diario, mientras que para los chinos, el comercio era una fuente de ingresos, pero también un camino hacia la compleja red de deudas y dependencias. Sin embargo, la sombra de la codicia también se cernía sobre esta relación. La compañía, impulsada por la creciente demanda y la necesidad de mantener su monopolio, comenzó a manipular los precios y a ejercer un control cada vez más estricto sobre la importación y la distribución del té. Con cada hoja de té que pasaba por sus manos, se tejía un entramado de poder que marginaba a los comerciantes locales y empujaba a millones a depender de sus caprichos. ¿Hasta dónde podía llegar esta avaricia antes de que el sistema colapsara? La respuesta a esta pregunta se encontraba en la creciente necesidad de la compañía de equilibrar su balanza comercial.
El oro y la plata que fluían hacia China a cambio de té no tardaron en convertirse en una carga financiera. Para los británicos, el equilibrio se volvió una cuestión de supervivencia económica. La búsqueda de nuevas formas de intercambio llevó a la compañía a un camino oscuro y peligroso: el contrabando de opio. Este giro inesperado en la narrativa del comercio del té dio origen a un conflicto que marcaría a ambas naciones por generaciones. Mientras tanto, la cultura del té florecía en Gran Bretaña, convirtiéndose en un ritual social que unía a la aristocracia y a la clase media. Las casas de té emergían como espacios de encuentro, donde el aroma del brebaje se mezclaba con conversaciones sobre política y comercio. En este contexto, el té se transformó de simple bebida a símbolo de identidad nacional. Pero, ¿qué pasaba en la otra orilla? Mientras la demanda crecía en Gran Bretaña, ¿qué repercusiones tendría esto en la sociedad china? A medida que el monopolio de la compañía se consolidaba, las implicaciones económicas se volvían cada vez más evidentes. La dependencia del té comenzó a influir en la política china, donde el gobierno se encontraba cada vez más preocupado por los efectos desestabilizadores de su comercio con Occidente. En este punto, el reino de los Qing enfrentaba un dilema monumental: continuar permitiendo la exportación de un producto que llenaba sus arcas o proteger a su población del hambre y la pobreza que el sistema de comercio había traído consigo. La sombra del conflicto se cernía sobre la escena, y la pregunta se hacía más apremiante: ¿podría la compañía mantener su monopolio sin provocar una reacción en cadena de resistencia en China? La respuesta a este interrogante se iría revelando a medida que la demanda de té aumentaba, y con ella, las tensiones que culminarían en eventos históricos que cambiarían el destino de ambas naciones. El monopolio del té, forjado a través de un entramado de ambición y control, no solo había transformado el paisaje económico de Gran Bretaña y China, sino que había sentado las bases para un conflicto que se avecinaba. La guerra del té, que se gestaba en las sombras, no tardaría en estallar y cambiar para siempre la relación entre Oriente y Occidente. Pronto, la creciente demanda de té se convertiría en un fuego que consumiría las bases de este delicado equilibrio comercial, llevando a los británicos a buscar cada vez más formas de asegurar su suministro. En este contexto de tensión y comercio voraz, la historia se preparaba para dar un giro inesperado, donde el opio se convertiría en la moneda de cambio en una lucha que desdibujaría las fronteras entre el comercio legítimo y el contrabando. El próximo capítulo nos llevará a explorar cómo esta demanda creciente no solo cambió el comercio, sino también el destino de millones. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa sombra de monopolio que la Compañía Británica de las Indias Orientales había tejido en torno al comercio del té no tardaría en verse desbordada por un fenómeno inesperado: la demanda creciente de esta infusión en Gran Bretaña. A medida que el siglo XVIII avanzaba, el té se convertía en un símbolo de estatus y sofisticación, atrapando no solo los paladares de la aristocracia, sino también los corazones de las clases emergentes. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de este fenómeno social? La popularidad del té en Gran Bretaña creció de manera exponencial, impulsada por la influencia de la reina Ana y, más tarde, de la reina Carlota, quienes promovieron su consumo en la corte. Esta afición real, unida a la cultura de las tardes de té que comenzó a florecer en los salones de Londres, transformó al té en un emblema de la identidad británica. Las primeras teteras de porcelana, las delicadas tazas y la ceremonia del té comenzaron a llenar los hogares, mientras que los comerciantes se apresuraban a satisfacer una demanda que parecía no tener fin. Pero, ¿qué implicaciones tenía este frenesí por el té en las políticas comerciales británicas? La compañía, ante la incesante demanda, se vio obligada a incrementar sus importaciones desde China. Este movimiento no solo significaba un aumento en el tráfico de mercancías,
sino que también planteaba un dilema financiero. El té se pagaba en plata. El flujo de este metal precioso hacia China se intensificó, creando un desequilibrio en la balanza comercial británica. La pregunta que resonaba en los salones de poder era: ¿cómo mantener la riqueza en casa mientras el oro y la plata se deslizaban entre los dedos? En respuesta a este desafío, la Compañía Británica de las Indias Orientales ideó estrategias audaces. Impulsada por el deseo de recuperar el control sobre la economía nacional, sus líderes empezaron a considerar alternativas que les permitieran equilibrar el intercambio. ¿Podría haber una forma de revertir este flujo de plata sin sacrificar las ganancias del té? La respuesta, aunque oscura, se encontraba en el comercio del opio. Sin embargo, este giro en la política comercial no fue solo un acto de desesperación económica. En las calles de Londres, el té se había convertido en una religión de consumo, y las élites buscaban cada vez más formas de distinguirse. El té no solo era una bebida, era un pasaporte a la exclusividad. Las grandes casas de té comenzaron a competir por la calidad y la variedad, creando una cultura de sofisticación que se extendía desde el Palacio de Buckingham hasta los más humildes cafés de la ciudad. Pero, ¿qué costo tenía este deseo de distinción? Mientras los consumidores británicos disfrutaban de su taza de té, el impacto en China comenzaba a hacerse sentir. La demanda incesante de té por parte de Gran Bretaña dejó al país asiático atrapado en una red de dependencia económica, donde la riqueza nacional se evaporaba en pagos por una mercancía que, paradójicamente, se había convertido en un símbolo de estatus en la sociedad británica. La compañía, en su apogeo, parecía estar jugando un juego de alto riesgo, donde el futuro de dos naciones pendía de un hilo. La creciente demanda de té también alteró la relación de Gran Bretaña con sus colonias. Las plantaciones de té comenzaron a florecer en la India, en un intento por cultivar y cosechar la misma planta que había conquistado las mesas británicas. Este movimiento no solo era estratégico, sino que también planteaba una serie de preguntas morales. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer los británicos por su infusión favorita? La sombra del colonialismo se alargaba, y con ella, el eco de la resistencia se comenzaba a gestar en aquellos territorios. Con el tiempo, la tensión entre el crecimiento del consumo interno y el deseo de mantener el flujo de plata hacia China se tornó insostenible. La Compañía Británica de las Indias Orientales se encontraba al borde de un abismo, donde las decisiones tomadas en los despachos de Londres tendrían consecuencias devastadoras. Pero, ¿cómo se manifestaría esta tensión en el escenario internacional? Las respuestas no tardarían en revelarse. Mientras tanto, la opulencia del té y su consumo desenfrenado se entrelazaban con las sombras del contrabando, un oscuro capítulo que comenzaba a desplazar el equilibrio del comercio. Los británicos, impulsados por la necesidad de recuperar el control, buscarían nuevas rutas y métodos para mantener su imperio en pie. Así, el comercio del té llevaría a la nación hacia un camino lleno de contradicciones y conflictos, que marcaría el destino de dos grandes civilizaciones. En este contexto de creciente tensión y demandas insaciables, la historia del comercio del té se entrelazaba con el destino de un narcótico que cambiaría para siempre la relación entre Gran Bretaña y China. El opio, en su oscuro resplandor, comenzaría a irrumpir en la narrativa, transformando el comercio de té en un campo de batalla económico y cultural. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, donde las sombras del pasado se encontrarían con los ecos del futuro. Esa creciente demanda de té en Gran Bretaña no tardaría en tener repercusiones económicas profundas, llevando a la circulación de un flujo masivo de plata hacia China que transformaría el equilibrio comercial entre ambas naciones. En un tiempo donde el oro y la plata eran considerados las verdaderas monedas de cambio, el comercio del té emergió como un punto focal, destapando un enigma que resonaría a través de las décadas.
Cómo un simple producto puede alterar la fortuna de imperios enteros. A medida que la Compañía Británica de las Indias Orientales monopolizaba el comercio del té, la necesidad de satisfacer la insaciable demanda de la élite británica se volvía apremiante. La bebida, una vez un lujo reservado para unos pocos, se transformó en un símbolo de estatus social. Sin embargo, el té, aunque altamente valorado, era un producto que solo se podía conseguir de una fuente: China. Este país, con su vasta producción de té de calidad, se convirtió en el epicentro de un intercambio que no solo involucraba mercancías, sino también riquezas en forma de plata. El flujo de plata hacia China fue descomunal. Desde Londres hasta Cantón, las monedas de plata viajaban en grandes barcos, alimentando un sistema comercial que, en su esencia, parecía beneficiar a ambas partes. Pero, ¿realmente era así? La gran cantidad de plata que las naciones occidentales enviaban a China comenzó a generar un inquietante desequilibrio. Mientras el té fluía hacia Occidente, la plata se acumulaba en las arcas chinas, fortaleciendo la economía del Imperio Qing y, al mismo tiempo, creando una dependencia en el comercio internacional. Este fenómeno no pasó desapercibido para los comerciantes británicos. La compañía, al observar que el flujo de plata no solo creaba un vacío en las tesorerías británicas, sino que además enriquecía a sus competidores en el este, comenzó a contemplar alternativas. La pregunta que surgía en sus mentes era clara: ¿cómo podría equilibrarse esta balanza en favor de Gran Bretaña? El eco de la plata que abandonaba sus costas resonaba como un llamado a la acción. No obstante, el comercio del té no solo era una cuestión de riqueza material, también se trataba de poder. Cada moneda de plata enviada a China representaba una pérdida de poder económico para Gran Bretaña, un país que, en ese momento, se encontraba en la cúspide de su imperialismo. ¿Podría una nación tan poderosa permitir que su fortuna se desvaneciera en el horizonte oriental? La respuesta a esta pregunta no solo definiría el futuro del comercio, sino también la senda de las relaciones entre Oriente y Occidente. El dilema del comercio del té y la plata se tornó aún más complejo cuando se consideró el impacto que este desequilibrio traería consigo. El aumento de la acumulación de riqueza y poder en China comenzó a inquietar a los británicos, que veían cómo su influencia se desvanecía ante el fulgor de un imperio milenario. La sombra de la impotencia se cernía sobre Londres, y con ella, una sensación de urgencia por recuperar el control. Los comerciantes británicos, atrapados entre la codicia y la necesidad de restaurar el equilibrio, empezaron a buscar métodos alternativos para compensar el flujo de plata. La solución, aunque controvertida, se gestaba en las sombras: el contrabando de opio. Este producto, que prometía un alto margen de ganancia y, sobre todo, un equilibrio en las cuentas, se erguía como una respuesta a la crisis del té. Pero, ¿a qué costo? La decisión de contrabandear opio a China no solo transformaría las dinámicas comerciales, sino que también desataría una serie de tensiones que acabarían por arrastrar a ambas naciones hacia un conflicto inevitable. Mientras la plata continuaba fluyendo hacia el imperio chino, un nuevo tipo de carga comenzaba a cruzar los océanos. La historia de este intercambio se convertiría en un capítulo oscuro, marcado por la explotación y la resistencia. Así, el comercio del té, en su esencia, se había transformado en un juego de poder, donde las élites británicas y chinas se enfrentaban en un tablero de ajedrez geopolítico. El misterio de cómo un simple producto había desencadenado un conflicto internacional comenzaba a desvelarse. Pero el verdadero enigma aún estaba por revelarse: la introducción del opio como medio para equilibrar el comercio y las tensiones que surgirían de esta decisión. En la siguiente etapa de nuestra investigación, exploraremos cómo este oscuro capítulo de la historia se desarrolló, llevando a un enfrentamiento que marcaría el destino de dos naciones.
Esa crisis no tardaría en encontrar su resolución en un movimiento que cambiaría el rumbo del comercio y la historia en su conjunto. En medio de las sombras del creciente desequilibrio comercial, la Compañía Británica de las Indias Orientales ideó un plan audaz: contrabandear opio en China. Este oscuro comercio emergió como una respuesta a la crisis económica que se cernía sobre las costas británicas, donde la demanda insaciable de té se había vuelto insostenible sin un intercambio equilibrado. El opio, una sustancia que había sido utilizada en el mundo oriental durante milenios, se convirtió en un objeto de deseo en la sociedad china. Mientras que los británicos se aferraban al té como símbolo de estatus y sofisticación, el opio representaba un nuevo tipo de riqueza, una moneda de cambio en un sistema comercial cada vez más complejo y desequilibrado. La compañía, impulsada por la codicia y la necesidad de mantener su lucrativo comercio, comenzó a enviar grandes cantidades de opio cultivado en la India hacia los puertos chinos. Pero, ¿qué llevó a esta decisión drástica? En el siglo XVIII, el comercio del té había transformado las costumbres británicas y, con él, la economía. Pero la necesidad de plata para financiar las importaciones de té había alcanzado niveles alarmantes. La fuga de plata hacia Oriente creó un vacío en la economía británica, un eco de desesperación que resonaba en los salones de Londres. Fue en este contexto que las élites comerciales británicas comenzaron a vislumbrar una solución. El opio podría llenar el vacío dejado por la plata, convirtiéndose en un nuevo medio de intercambio. Las primeras importaciones de opio a China comenzaron de manera discreta, pero pronto la demanda se disparó. La población china, atraída por la promesa de un escape de las tensiones cotidianas, se volvió cada vez más dependiente del opio. Las adicciones crecieron como sombras en el paisaje social, mientras que la Compañía Británica de las Indias Orientales se regocijaba en su éxito. Sin embargo, este éxito no estaba exento de consecuencias. A medida que el opio fluía hacia las costas chinas, también lo hacía una creciente preocupación entre los funcionarios del gobierno imperial. La dinastía Qing, que había gobernado China durante siglos, comenzó a tomar conciencia del impacto devastador del opio en su población y economía. La adicción no solo afectaba a los individuos, sino que amenazaba la estabilidad del imperio. En un intento por rescatar su sociedad de esta sombra, el emperador Daoguang tomó medidas drásticas. La prohibición del opio se convirtió en un imperativo, un acto de defensa ante un enemigo invisible que se había infiltrado en la vida cotidiana de sus súbditos. Pero, ¿cómo actuarían los británicos ante esta resistencia? A medida que los funcionarios británicos en China se aferraban a sus intereses comerciales, la tensión entre ambos países creció. La introducción del opio no solo había alterado el equilibrio del comercio, sino que también sembró las semillas de un conflicto inminente. La compañía, desafiando las advertencias de las autoridades chinas, intensificó sus esfuerzos, enviando cada vez más cargamentos a los puertos del imperio. Este ciclo vicioso de comercio y dependencia creó un ambiente propicio para el conflicto, un enigma que se desarrollaba en las sombras del comercio. Mientras el opio continuaba fluyendo hacia el corazón de China, los ecos de la resistencia china comenzaban a resonar con mayor fuerza. Las preocupaciones sobre la salud pública, la moral y la soberanía se entrelazaban en un tejido de descontento que no podía ser ignorado. La situación se tornó insostenible, y las acciones del gobierno chino se volvieron más decididas. La opresión del comercio del opio, sin embargo, no contaba con la voluntad de una compañía dispuesta a luchar por sus intereses. Así, el oscuro episodio del contrabando de opio se transformó en un campo de batalla ideológico y físico, donde las aspiraciones de una nación se enfrentaban a los intereses de otra. Mientras las tensiones aumentaban, el futuro del comercio y la soberanía china pendía de un hilo. La historia avanzaba hacia un punto de inflexión, donde la resistencia se convertiría en un grito de guerra.
Ese grito resonaría en el siguiente capítulo de esta compleja narración, donde las tensiones crecientes darían paso a un conflicto inevitable entre dos mundos que, hasta entonces, habían coexistido en un delicado equilibrio. ¿Cómo se desatarían los eventos que llevarían a las guerras del opio? La historia aún tenía mucho que revelar. Esa búsqueda incesante de equilibrio en el comercio del té había llevado a Gran Bretaña a una encrucijada. Las olas de la historia comenzaban a romper con fuerza contra las costas de China, donde un nuevo y oscuro capítulo se perfilaba en el horizonte. Las tensiones crecientes entre las dos potencias prometían un conflicto que cambiaría el curso de sus destinos. En las primeras décadas del siglo XIX, el opio, una vez considerado un simple producto de contrabando, se había transformado en el eje de un intercambio que desafiaba la soberanía china. La Compañía Británica de las Indias Orientales, con su insaciable sed de lucro, había encontrado en el opio la solución para un desequilibrio comercial que amenazaba con consumir su prosperidad. En este contexto, el comercio del té, que había sido el símbolo de un intercambio cultural, empezaba a verse ensombrecido por la sombra del abuso y la explotación. El emperador Dao Guang, consciente del deterioro de su imperio, se enfrentaba a un dilema. De un lado, el opio que inundaba el país provocaba estragos en la salud y el bienestar de su pueblo. Del otro, la presión del comercio internacional, que amenazaba con asfixiar a la economía china. Las políticas restrictivas que intentó implementar, como la prohibición del opio en 1838, se vieron rápidamente desafiadas por el contrabando británico, que se expandía como una sombra voraz en los rincones más oscuros del imperio. ¿Era posible que la avaricia y la ambición de unos pocos hubieran puesto en jaque a toda una nación? ¿O acaso el deseo de mantener el control sobre el comercio y los recursos había cegado a los líderes británicos ante las consecuencias de sus acciones? La respuesta a estas preguntas se desliza en el tejido mismo de la historia, donde los intereses de las élites a menudo sacrifican el bienestar de las masas. El eco de las quejas de los comerciantes chinos resonaba en las calles de Cantón, donde las autoridades locales se veían impotentes frente al crecimiento del contrabando. Las tensiones entre los comerciantes británicos y los funcionarios chinos se intensificaron, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. Las cartas enviadas desde Londres al Parlamento comenzaban a avivar el fuego de la intervención militar, mientras que en el Palacio Imperial, las discusiones sobre cómo abordar la crisis se volvían cada vez más acaloradas. A medida que la crisis se agudizaba, los ojos del mundo se volvían hacia China. Las potencias europeas, siempre al acecho, observaban cómo el conflicto se desarrollaba como un thriller de intriga y ambición. ¿Quién se beneficiaría de la caída de la antigua dinastía? La respuesta, aunque no evidente en ese momento, empezaba a delinearse en el horizonte, como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. El emperador, en su intento por proteger su reino, enviaba cartas a las potencias extranjeras, clamando por la paz y el respeto a la soberanía. Sin embargo, la respuesta fue el silencio y la continuación del contrabando. La lógica del comercio se había transformado en un campo de batalla, donde las palabras eran ineficaces frente al poder del oro y el opio. Las estrategias diplomáticas se desmoronaban, dejando un vacío que solo podía ser llenado por la fuerza. A medida que el comercio del opio se consolidaba, la resistencia interna en China comenzaba a cobrar fuerza. Los intelectuales y funcionarios, alarmados por el destino de su nación, empezaban a articular sus preocupaciones. ¿Podría el imperio sobrevivir a esta tormenta? La respuesta se entrelazaba con el destino de generaciones, atrapadas en un ciclo de opresión y lucha. Las sombras del conflicto se alargaban, y cada día que pasaba, las posibilidades de un enfrentamiento abierto crecían. Las naves británicas, con sus velas ondeando como banderas de guerra, se preparaban para surcar las aguas de un futuro incierto.
La historia, que una vez había girado en torno al té, ahora estaba lista para cambiar de rumbo, llevándola hacia el abismo de la guerra. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Las decisiones tomadas en esos días decisivos determinarían no solo el futuro de dos naciones, sino el destino de una era. La llama de la resistencia comenzaba a arder, estableciendo el escenario para la inminente confrontación. Mientras tanto, en las calles de Cantón, un sentimiento de inquietud se apoderaba de la población. Las palabras del emperador resonaban en la mente de muchos, pero la impotencia frente a la creciente marea del opio y el comercio descontrolado planteaba una pregunta inquietante. ¿Sería suficiente el deseo de protección, o se necesitaría algo más para evitar la tormenta que se avecinaba? La historia, como el té, se extrae lentamente, revelando sus matices y secretos. Pero lo que vendría a continuación no solo sería un conflicto por el comercio, sino una lucha por la identidad y la soberanía. El eco de los eventos venideros resonaría a través de los siglos, dejando una huella indeleble en el legado de ambas naciones. Con el telón de fondo de esta creciente tensión, el próximo capítulo de nuestra historia se centrará en la resistencia china, donde el gobierno y el pueblo se alzarían para enfrentar las sombras que amenazaban con consumir su patria. ¿Lograrían encontrar la fuerza necesaria para luchar contra un adversario tan poderoso? La respuesta yace en el corazón palpitante de la historia, esperando ser revelada. Esa crisis no tardaría en agudizarse, y en medio de las crecientes tensiones, las sombras del gobierno chino empezaron a moverse con determinación. En las primeras décadas del siglo XIX, el Imperio Qing, liderado por el emperador Dao Guang, enfrentaba un desafío que amenazaba no solo su soberanía económica, sino la estabilidad social misma. El comercio de opio, un veneno disfrazado de mercancía, se había incrustado en la estructura económica del país, creando un enigma de dependencia y destrucción. ¿Cómo podría un imperio milenario, conocido por su rica cultura y tradición, permitir que un producto extranjero debilitara sus cimientos? El conflicto comenzó a vislumbrarse en las decisiones de los funcionarios imperiales, quienes, al comprender la magnitud del problema, comenzaron a articular una respuesta. El primer paso fue la promulgación de leyes que prohibían el comercio de opio, un intento por parte de las autoridades de recuperar el control sobre una economía que se deslizaba hacia el abismo. En 1838, el comisionado Lin Sesu fue designado para liderar esta resistencia. Su figura se erigió como símbolo de patriotismo y firmeza. Su misión no era solo detener el tráfico de la droga, sino también restaurar el honor y la dignidad de su nación. Lin Sesu, con su implacable determinación, ordenó el cierre de los puertos a los comerciantes de opio y confiscó enormes cantidades de esta mercancía, un acto que resonaría como un eco en la historia. En un gesto dramático, hizo que las toneladas de opio fueran destruidas en la ciudad de Cantón, un acto de desafío que no solo buscaba erradicar el problema inmediato, sino enviar un mensaje claro: China no se rendiría. Pero ¿realmente pensaron que esto sería suficiente para disuadir a una potencia como Gran Bretaña, cuyo deseo de dominio mercantil era insaciable? El comisionado sabía que este acto de resistencia no solo era una cuestión de moralidad, sino una lucha por la supervivencia del Estado. Sin embargo, su desafortunado enfrentamiento con los intereses británicos no tardaría en derivar en un conflicto más amplio. La respuesta británica, lejos de ser la de un socio comercial, fue la de un imperio ofendido. Como respuesta a la destrucción del opio, el gobierno británico decidió utilizar la fuerza militar para proteger sus intereses, un movimiento que profundizaría aún más la fractura entre las dos naciones. Las acciones de Lin Sesu, aunque valientes, estaban destinadas a chocar con la dura realidad de un mundo que se movía a la velocidad de las balas y los cañones.
Su estrategia se basaba en la esperanza de que la razón y la moralidad pudieran prevalecer sobre la codicia y el poder. Pero ¿cómo podría un imperio, que había prosperado durante siglos, contrarrestar la agresiva expansión de una nación que veía el comercio no solo como un intercambio, sino como una guerra? La resistencia china, aunque heroica, no se limitó a las acciones de Lin Sesu. Se extendió a una serie de movimientos de protesta en diversas partes del país, donde los ciudadanos comenzaron a cuestionar la moralidad del comercio de opio y su efecto devastador en la sociedad. El eco de la resistencia resonaba entre las familias que veían a sus seres queridos sucumbir ante la adicción, un fenómeno que no solo debilitaba el tejido social, sino que también alimentaba la desconfianza hacia las potencias occidentales. Era posible que la historia juzgara a China no solo por su fracaso en detener el comercio de opio, sino por su incapacidad de proteger a su pueblo de los males que éste traía consigo. Mientras el Imperio Qing luchaba con su resistencia interna, las complicaciones externas se multiplicaban. La llegada de más barcos británicos, portadores de cañones y soldados, representaba más que un simple refuerzo comercial. Era un grito de guerra que resonaba en cada rincón del imperio. Los funcionarios imperiales, atrapados entre la necesidad de modernización y la preservación de sus tradiciones, se veían obligados a tomar decisiones críticas que definirían el destino de la nación. El conflicto que se avecinaba no sería solo una guerra por el opio, sino una batalla por la identidad y la soberanía china. La resistencia, aunque valiente, se enfrentaba a un adversario que estaba dispuesto a utilizar la fuerza para imponer su voluntad. Mientras los ecos de la resistencia se intensificaban, la pregunta persistía en el aire: ¿podría China encontrar la manera de prevalecer en esta lucha sin precedentes, o estaría condenada a convertirse en una sombra de su antigua grandeza? A medida que la tensión se acumulaba, el escenario estaba listo para el estallido del conflicto. La chispa que encendería la mecha de la guerra se encontraba a la vuelta de la esquina, y la historia, con su inexorable avance, aguardaba para desvelar los eventos que llevarían al Imperio Qing a una batalla que cambiaría para siempre el curso de su historia. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estas tensiones culminarían en el estallido del conflicto, dando inicio a las guerras del opio y transformando el comercio del té en un campo de batalla por la supervivencia. Esa resistencia no tardaría en desencadenar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia. Las tensiones entre el Imperio Chino y la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya palpables, se intensificaron en un contexto donde el comercio del opio se convertía en la sombra que amenazaba la soberanía china. El eco de las decisiones políticas y económicas de ambos lados resonaba en las calles de Cantón, donde las tensiones sociales empezaban a manifestarse. ¿Qué camino llevaría a estas naciones a un conflicto armado? En 1838, la situación alcanzó un punto crítico. Lin Sesu, el comisionado imperial designado por el emperador Daoguang, se erigió como la figura clave en la lucha contra el comercio de opio. Con la determinación de un guerrero, Lin se propuso erradicar esta plaga que, a su juicio, socavaba la moral y la salud de su pueblo. La compañía, sin embargo, no se detendría ante nada para mantener su lucrativo negocio. ¿Podía un solo hombre desafiar un imperio financiero tan vasto? El enfrentamiento no tardó en materializarse. En un acto de desafío, Lin Sesu ordenó la confiscación y destrucción de más de 1,000 toneladas de opio en junio de 1839. Este acto, monumental en su simbolismo, no solo fue un golpe a las arcas británicas, sino también una declaración de independencia frente a las potencias extranjeras. Las noticias sobre la destrucción del opio llegaron como un trueno a Londres, donde la indignación se apoderó de los comerciantes y funcionarios. ¿Era posible que la moralidad de un imperio fuera menospreciada por la codicia de unos pocos?
Los ecos de la resistencia china resonaron en la metrópoli británica, donde el Parlamento se debatía entre la diplomacia y la guerra. La Compañía Británica de las Indias Orientales, sintiéndose amenazada, empezó a presionar al gobierno británico para que interviniera. El primer ministro, Lord Palmerston, vio en este conflicto una oportunidad para reafirmar el poder británico en Asia. La decisión fue tomada. La guerra se vislumbraba en el horizonte. ¿Era la guerra la única solución a este conflicto, o había otras vías que podían haber sido exploradas? El año de 1840 trajo consigo la llegada de una flota británica a las costas chinas, un despliegue de poder que pretendía doblegar a un imperio que se había resistido a la influencia occidental. El conflicto que se avecinaba no solo se trataría de una lucha por el control del comercio del opio, sino de una batalla por la influencia y el dominio en el vasto escenario de Asia. La guerra del opio no sería solo un enfrentamiento militar, sino un choque de civilizaciones y valores. Las primeras escaramuzas comenzaron en el sur de China, y los británicos, con su avanzada tecnología militar, rápidamente ganaron terreno. Las ciudades costeras, que habían sido testigos del floreciente comercio del té, se convirtieron en escenarios de devastación y sufrimiento. La guerra, que prometía ser corta, se extendió más allá de lo previsto, dejando a su paso un rastro de destrucción. ¿Qué lecciones se extraerían de este conflicto, y cómo cambiarían el destino de ambos imperios? Mientras la guerra se intensificaba, el comercio del té, que había sido el vínculo que unía a ambas naciones, se convertía en un campo de batalla simbólico. Las rutas comerciales, que una vez florecieron con la suave fragancia del té, eran ahora testigos del eco de cañonazos y el llanto de los heridos. La economía de China, que había prosperado gracias a este comercio, empezaba a tambalearse bajo el peso de la guerra y el descontento social. ¿Podría el té, una bebida que había unido a culturas, también convertirse en una fuente de discordia? Con la guerra ya en marcha, las consecuencias del conflicto comenzaron a manifestarse en ambos lados de la balanza. El comercio del té, que había sido un pilar de la economía china, empezaba a sufrir las repercusiones de una guerra que prometía cambiarlo todo. El legado de estos eventos se haría sentir en las décadas posteriores, afectando no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras. La tensión que había llevado al estallido del conflicto se transformaría en un legado que dejaría una huella indeleble en la historia. A medida que el conflicto se desarrollaba, el mundo observaría con preocupación cómo el comercio del té, una vez símbolo de amistad y prosperidad, se convertía en el hilo conductor de una guerra que desgarraría a dos naciones. Las guerras del opio no solo marcarían el inicio de un nuevo capítulo en la historia del comercio del té, sino que también señalarían una transformación profunda en las dinámicas de poder global. La siguiente etapa de esta historia nos llevará a explorar el impacto económico que tuvo este conflicto en ambas naciones, revelando cómo el legado del té se entrelazó con las fricciones de la guerra. ¿Cómo se vería afectada la economía de China y Gran Bretaña en el transcurso de estos eventos? La respuesta a esa pregunta, en su complejidad, nos espera en el próximo capítulo. Esa crisis no tardaría en manifestarse con una intensidad devastadora. El comercio del té, que durante años había sido un símbolo de sofisticación y riqueza, comenzaba a convertirse en un campo de batalla económico entre dos naciones, China y Gran Bretaña. En el corazón de este conflicto, el té no solo era una bebida, sino un commodity que sostenía y moldeaba las economías de ambos países, revelando un enigma oculto tras sus hojas. En China, el té había sido durante siglos un pilar fundamental de la economía y la cultura. Su producción, que abarcaba extensas regiones montañosas, no solo proporcionaba ingresos a agricultores y comerciantes, sino que también estaba entrelazada con la identidad nacional. La dinastía Qing, que gobernaba en ese momento,
se benefició enormemente de la exportación de este preciado recurso. Cada hoja de té que cruzaba el océano era un eco de una tradición milenaria, pero también un símbolo de un desequilibrio creciente. ¿Cómo un producto tan valioso podría convertirse en el catalizador de una guerra? Por otro lado, en Gran Bretaña, el té había trascendido su estatus como mera bebida para convertirse en un fenómeno social que unía a las élites y a las clases trabajadoras. La Compañía Británica de las Indias Orientales, impulsada por la creciente demanda, había establecido un monopolio que le permitía controlar el comercio del té y, por ende, la economía británica. Este monopolio no solo aseguraba beneficios colosales para la compañía, sino que también alimentaba la avaricia de un imperio que codiciaba más. La pregunta surge inevitablemente: ¿hasta dónde llegarían para satisfacer esa insaciable sed de té? A medida que la demanda británica continuaba en aumento, la presión sobre el comercio del té se intensificó. La plata, que había fluido hacia China como moneda de intercambio, comenzó a escasear mientras los británicos buscaban formas de equilibrar el comercio. La introducción del opio en este delicado intercambio alteró drásticamente el paisaje económico. Los británicos, al ver que la plata no era suficiente para satisfacer su necesidad de té, recurrieron a contrabandear opio. Este acto, que se presentó como una solución a un problema financiero, se convirtió en el germen de un conflicto que transformaría la relación entre China y Gran Bretaña. El flujo de opio no solo afectó a las finanzas, sino que también tuvo profundas repercusiones sociales en China. La adicción se propagó como un virus, afectando a millones y desestabilizando comunidades enteras. La economía china, que había prosperado gracias al té, comenzó a tambalearse bajo el peso de este nuevo veneno. ¿Podía la riqueza de un producto tan noble como el té ser responsable de la miseria de un pueblo? A medida que las tensiones aumentaban, la respuesta del gobierno chino fue contundente. El emperador Dao Guang, alarmado por la epidemia de adicción y la fuga de plata, tomó medidas drásticas para frenar el comercio de opio. En 1839, la destrucción de 1,000 toneladas de opio en Cantón marcó un punto de no retorno. Este acto de resistencia no solo fue un intento de recuperar el control sobre la economía del país, sino un grito desesperado por preservar la soberanía y la dignidad de una nación. Sin embargo, esta acción provocó la ira de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que vio amenazados sus intereses comerciales. La respuesta británica fue rápida y contundente, dando inicio a un conflicto que se convertiría en las guerras del opio. En este contexto, el té se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha, un recordatorio de lo que estaba en juego no solo en términos económicos, sino también en términos de identidad nacional. Las repercusiones económicas de estas decisiones fueron devastadoras. China, atrapada en un conflicto que no había buscado, vio cómo su economía se desmoronaba. Gran Bretaña, por su parte, aunque triunfante en el conflicto, enfrentó la sombra de una moralidad cuestionable. El comercio del té, que había comenzado como una fuente de riqueza y unión, se convirtió en un terreno de batalla que revelaba los oscuros secretos del imperialismo y la explotación. El impacto del comercio del té en las economías de ambas naciones no se limitó a las pérdidas inmediatas. Las heridas infligidas durante este conflicto dejaron cicatrices duraderas que modelarían las relaciones internacionales en las décadas venideras. La victoria británica no fue solo un triunfo militar, fue la consolidación de un legado que marcaría el inicio de una era de influencia colonial en Asia. A medida que las sombras de la guerra se alargaban, la búsqueda de una solución pacífica se volvía cada vez más urgente. Pero, ¿había espacio para la diplomacia en un escenario tan tenso? En el próximo capítulo, exploraremos los intentos de reconciliación y las intrigas diplomáticas que surgieron en medio de este tumulto, buscando desentrañar si el té podría,
alguna vez, ser un puente en lugar de un campo de batalla. Esa crisis no tardaría en desatar un torbellino de intentos por restaurar la paz comercial. A medida que las tensiones entre China y Gran Bretaña alcanzaban niveles insostenibles, la diplomacia se tornó en un delicado arte, donde el té, esa bebida que había cruzado océanos y continentes, se convirtió en un símbolo de las aspiraciones y temores de las naciones. En el corazón de este conflicto, el deseo de mantener un flujo constante de este preciado elixir se entrelazaba con la lucha por el poder y la soberanía. Los intentos diplomáticos comenzaron a gestarse en el contexto de una guerra que estaba lejos de ser solo un choque militar. En 1839, cuando el emperador Daoguang de la dinastía Qing decidió tomar medidas drásticas contra el comercio de opio, su decisión no solo se basaba en la moralidad, sino en la necesidad de proteger la economía china, que se encontraba en peligro por la avalancha de la droga. Pero, ¿qué podía ofrecer China a cambio de la paz? El té, un producto que había sido su tesoro durante siglos, se erigió como la clave para el diálogo. Los británicos, representados por la Compañía Británica de las Indias Orientales, estaban decididos a recuperar el control de un comercio que consideraban vital. En este contexto, la figura de Lord Palmerston, entonces secretario de Estado para Asuntos Exteriores, emergió como un actor central. Su visión era clara: asegurar el acceso británico a los mercados chinos, no solo para el té, sino para una vasta gama de productos. Palmerston creía firmemente que la apertura de China no solo beneficiaría a las élites comerciales británicas, sino que también traería progreso al pueblo chino. Sin embargo, ¿era este un ideal altruista o simplemente un disfraz para intereses económicos más oscuros? Las negociaciones se extendieron como una sombra entre los dos países. En 1840, tras la Primera Guerra del Opio, las tropas británicas desembarcaron en las costas chinas, mientras en las mesas de negociación se discutía la posibilidad de un tratado que, aunque lleno de promesas, escondía más secretos de lo que revelaba. Los británicos exigían el fin de las restricciones comerciales y la apertura de nuevos puertos, como si el té, esa hoja verde que había sido el hilo conductor de relaciones durante siglos, pudiera ser el puente entre dos mundos en conflicto. La insistencia en el acceso al mercado del té se convirtió en un enigma. ¿Era el té realmente el objetivo, o era simplemente un medio para un fin más oscuro? En medio de estas tensiones, el emperador Daoguang respondió con una mezcla de resistencia y pragmatismo. Aunque su deseo era proteger el legado cultural y económico de China, también comprendía que la guerra había dejado cicatrices profundas. En 1842, el Tratado de Nankín se firmó, un acuerdo que marcó el comienzo de una nueva era, donde el té y el opio coexistirían en un paisaje comercial distorsionado. ¿Era esto realmente una victoria para los británicos, o simplemente un preludio de futuras crisis? A través de este tratado, Gran Bretaña no solo obtuvo la cesión de Hong Kong, sino también la apertura de 5 puertos al comercio británico. El té, una mercancía simbólica, se convirtió en un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Sin embargo, mientras los británicos celebraban, el pueblo chino comenzó a sentir las repercusiones de un sistema que había sido impuesto a la fuerza. La diplomacia del té había revelado un nuevo rostro del comercio, uno donde los intereses económicos se disfrazaban de gestos amistosos, pero donde la sombra de la guerra acechaba constantemente. La narrativa del té como símbolo de paz se tornó en un lamento colectivo. A medida que el comercio del té florecía en mercados británicos, el pueblo chino se enfrentaba a un futuro incierto, donde las élites locales se veían atrapadas entre la necesidad de comerciar y el deseo de preservar su identidad cultural. La pregunta que resonaba era: ¿cuál sería el costo de esta apertura al mundo exterior? El eco del pasado reverberaba en las calles de China,
donde las viejas tradiciones chocaban con un nuevo orden mundial. Así, la diplomacia del té nos deja una lección crucial. En el cruce de caminos entre el comercio y la moralidad, siempre habrá quienes intenten navegar estas aguas turbulentas. Pero, ¿podrá la historia ofrecer algún consuelo a aquellos que sufrieron las consecuencias de estas decisiones? La sombra de las guerras del opio aún se cierne sobre las relaciones entre Oriente y Occidente, y las repercusiones de esos tratados aún resuenan en el presente. A medida que las cartas de la diplomacia se jugaban en la mesa, las consecuencias del conflicto comenzaban a materializarse. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esos ecos de la guerra transformaron no solo el comercio del té, sino también las estructuras sociales y económicas de ambas naciones, dejando una huella indeleble en la historia. Esa crisis no tardaría en manifestarse en repercusiones que resonarían a lo largo de las décadas. Las guerras del opio, con sus ecos de conflicto y dolor, no solo alteraron el curso del comercio, sino que también transformaron las estructuras sociales y económicas de China y Gran Bretaña. En este capítulo, exploraremos las profundas consecuencias de este enfrentamiento, un enigma que no solo definió a una nación, sino que dejó una sombra indeleble en la historia del comercio mundial. Al concluir el conflicto, China se encontró atrapada en un laberinto de desolación y humillación. El Tratado de Nanjing de 1842, firmado bajo la presión de la derrota, no solo cedió Hong Kong a los británicos, sino que también abrió varios puertos chinos al comercio extranjero. Pero, ¿qué significaba realmente esta apertura? Para muchas ciudades costeras, la llegada de comerciantes europeos trajo consigo una mezcla de oportunidades y caos. Las élites locales, al principio emocionadas por las posibilidades comerciales, pronto se dieron cuenta de que su soberanía y su control sobre el comercio estaban en grave peligro. El comercio del té, que una vez fue un símbolo de la identidad cultural china, se transformó en un instrumento de explotación. La Compañía Británica de las Indias Orientales, ahora con un acceso sin precedentes al mercado chino, se dedicó a aumentar sus ganancias a costa de la economía local. En un país donde el té había sido el eje de la vida cotidiana, su comercio se convirtió en un subproducto de un sistema que favorecía la riqueza de unos pocos en detrimento de muchos. Las plantaciones de té, que antes eran fuentes de orgullo nacional, ahora estaban llenas de sombras, donde la codicia y la desesperación se entrelazaban. Mientras tanto, en Gran Bretaña, las repercusiones también se sentían, aunque de manera diferente. La victoria en las guerras del opio había consolidado el poder de la compañía, y el té se mantenía como un símbolo de estatus entre la aristocracia y la emergente clase media. La demanda de té no solo se mantenía, sino que se disparaba. Sin embargo, esta prosperidad venía acompañada de un precio alto, el costo humano del comercio de opio, que continuaba arrastrando a miles hacia la adicción y la miseria. ¿Era este el futuro que Gran Bretaña había imaginado al embarcarse en este oscuro comercio? El impacto del opio se extendía más allá de las fronteras de la salud individual, comenzó a afectar a la estructura social misma de la nación. La percepción de un imperio que se había forjado en la grandeza se oscurecía ante la creciente conciencia de su propia complicidad en la devastación de una cultura milenaria. Las familias se desmoronaban y las comunidades se fragmentaban, mientras que el eco de la adicción resonaba en cada rincón de las ciudades británicas. ¿Qué legado estaban construyendo aquellos que se beneficiaban del comercio del opio? En China, las consecuencias eran igualmente alarmantes. La resistencia a la opresión extranjera comenzó a gestarse en las mentes de los intelectuales y patriotas, impulsando un cambio social que se manifestaría en movimientos como el Taiping y más tarde, la Revolución de 1911. La pérdida de prestigio internacional y el debilitamiento del gobierno Qing llevaron a un creciente descontento social. La búsqueda de reformas se tornó urgente,
pero las respuestas parecían esquivas en un panorama marcado por la corrupción y el caos. Las guerras del opio también revelaron una realidad inquietante. El conflicto no solo era una batalla por el control del comercio, sino un símbolo del choque entre culturas. La llegada de las potencias occidentales trajo consigo no solo mercancías, sino también nuevas ideas y sistemas de gobierno. Mientras que algunos chinos veían la influencia occidental como una oportunidad de modernización, otros la percibían como una invasión que amenazaba su identidad cultural. Este dilema se convertiría en un tema recurrente en la historia china, donde el deseo de progreso chocaría constantemente con la necesidad de preservar su herencia. Sin embargo, el impacto de estas guerras no se limitaría a las fronteras de China y Gran Bretaña. Las dinámicas de poder geopolítico comenzaron a reconfigurarse, con otros países observando atentamente cómo se desarrollaban estos eventos. La influencia de Gran Bretaña se expandía, pero a un costo que pronto resultaría insostenible. Las lecciones de la guerra, de la codicia y de la resistencia, se propagarían por todo el mundo, dejando un legado que resonaría en futuras generaciones. Así, las guerras del opio, lejos de ser solo un enfrentamiento entre dos potencias, se convirtieron en un símbolo de la lucha por el control, la identidad y la existencia misma. Las repercusiones económicas y sociales de estos conflictos seguirían reverberando, moldeando tanto la historia de China como la de Gran Bretaña, un eco que aún resuena en el presente. Con la sombra de las guerras del opio aún presente y sus consecuencias palpables, el comercio del té se transformaría, adaptándose a un nuevo contexto global. ¿Qué cambios emergerían de este torbellino? ¿Cómo se redefiniría la relación entre el té, las naciones y sus pueblos en la era posterior al conflicto? La respuesta nos llevará a explorar las dinámicas comerciales que surgieron en el mundo después de estas guerras, un viaje que promete desvelar los secretos de un comercio que sigue siendo un enigma en la actualidad. Esa crisis no tardaría en transformar las dinámicas del comercio del té, un sector que había estado en el centro de la economía global durante siglos. Con el final de las guerras del opio en 1842, el Tratado de Nankín dejó una estela de cambios que resonarían en los siglos venideros. La victoria británica no solo significó la apertura forzada de varios puertos chinos al comercio británico, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región y redefinió las rutas comerciales establecidas por generaciones. Las sombras de las guerras del opio se cernían sobre el comercio del té. Aunque el té había sido un símbolo de la cultura china, su valor y prestigio se habían visto irremediablemente comprometidos. Las élites chinas, que habían disfrutado del monopolio del cultivo y la exportación de esta bebida exótica, comenzaban a sentir el impacto de la nueva realidad. Los británicos, al haber logrado un acceso sin precedentes a los mercados chinos, estaban listos para establecer un control aún más sólido sobre la producción y distribución del té. Sin embargo, el cambio no fue inmediato. La transición de un comercio dominado por la tradición a uno donde las potencias occidentales impondrían su voluntad fue un proceso gradual, marcado por la resistencia y la adaptación. La Compañía Británica de las Indias Orientales, que había sido la mayor exportadora de té chino a Gran Bretaña, ahora enfrentaba una competencia creciente en un entorno que se estaba redefiniendo. ¿Cómo reaccionarían ante este nuevo paisaje comercial? A medida que la compañía se reestructuraba, otros actores comenzaron a entrar en escena. El té ya no era solo un producto de China. Los británicos, motivados por el deseo de independencia comercial, comenzaron a experimentar con el cultivo de té en otras partes del mundo, incluidas las colonias en la India y Ceilán. Este cambio no solo afectó el suministro, sino que también alteró la percepción del té en el mundo. La bebida, que antes era vista como un lujo exclusivo, comenzó a ser considerada un producto accesible y común. No obstante, la producción de té fuera de China no fue un camino fácil.
Las plantaciones requerían no solo de un clima adecuado, sino también de una mano de obra considerable. La explotación laboral se convirtió en un tema recurrente, ya que muchos trabajadores fueron reclutados bajo condiciones injustas para satisfacer la creciente demanda. ¿Era este el precio del progreso, una sombra que se cernía sobre el éxito comercial? Mientras tanto, en China, el impacto de las guerras del opio había dejado cicatrices profundas. La pérdida de soberanía y el control extranjero sobre su economía se convirtieron en un tema de gran preocupación. Los comerciantes chinos, inicialmente reacios a adoptar prácticas occidentales, se vieron obligados a adaptarse o perecer. Las dinámicas del comercio del té comenzaron a cambiar, y la resistencia cultural se enfrentaba a una realidad ineludible. ¿Podría China recuperar alguna vez su antiguo esplendor en el comercio del té? ¿O estaba condenada a ser un mero espectador en su propia historia? El eco de las guerras del opio resonó en las políticas comerciales de ambas naciones. Gran Bretaña, al establecer su dominio, buscó expandir sus mercados, mientras que China se encontraba en una encrucijada. La necesidad de reformas económicas se hizo evidente, y con ello, surgieron movimientos que buscaban modernizar el país y recuperar la influencia perdida. Sin embargo, la sombra del colonialismo seguía acechando, y cada movimiento era monitoreado de cerca por las potencias occidentales. A partir de esta época, el té dejó de ser simplemente un producto de lujo para convertirse en un símbolo de resistencia y adaptación. Las cafeterías y salones de té comenzaron a proliferar en Europa, convirtiéndose en espacios de socialización y discusión. ¿Se estaba transformando el té en un nuevo nexo cultural entre Oriente y Occidente? La bebida que había sido un producto de comercio se estaba convirtiendo en un símbolo de identidad, un hilo que tejía la conexión entre diversas culturas. En medio de este cambio, las naciones que habían estado inmersas en el comercio del té enfrentaron un dilema: ¿cómo equilibrar la tradición con la modernidad? La cultura del té, rica en simbolismo y costumbres, enfrentaba la presión de una globalización implacable. Las innovaciones en la producción y el consumo se multiplicaban, y el té se encontraba en el centro de un nuevo enigma comercial. Mientras las dinámicas del comercio del té se reconfiguraban, el mundo comenzaba a atisbar un futuro donde el té ya no sería solo un símbolo de opulencia, sino también un elemento de la resistencia cultural. La expansión de su cultivo en nuevas tierras marcaba el inicio de una era donde las influencias se entrelazaban y las fronteras se desdibujaban. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta historia? A medida que avanzamos, es esencial explorar cómo esta transformación llevó a la expansión del té a nivel mundial, alterando no solo el comercio, sino también las culturas que lo abrazaron. La próxima etapa de nuestra exploración nos llevará a las diversas regiones del mundo donde el té floreció, dejando una huella indeleble en la historia global. Esa crisis no tardaría en transformar el mundo del té. Las guerras del opio habían desatado un torrente de cambios que resonarían más allá de las fronteras de China y Gran Bretaña. Con el colapso de las antiguas estructuras comerciales y el surgimiento de nuevas dinámicas, el cultivo y el consumo de té comenzaron a expandirse a rincones insospechados del planeta. ¿Cómo ocurrió este fenómeno? La respuesta se encuentra en las políticas comerciales impulsadas por las potencias coloniales. La primera parada en este viaje hacia la expansión global del té se sitúa en la India, donde la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya profundamente enredada en el comercio del opio y el té, decidió experimentar con el cultivo de la planta en terrenos que antes se consideraban marginales. En un audaz intento por romper el monopolio chino, las autoridades británicas organizaron expediciones para recoger semillas de té en las regiones chinas y llevarlas a las tierras indias, donde las condiciones climáticas eran prometedoras. Así, en la década de 1830, se establecieron plantaciones en Assam y Darjeeling,
marcando el comienzo de una nueva era en la producción de té. ¿Sería este el nacimiento de una industria que rivalizaría con la tradición milenaria china? A medida que las plantaciones florecían, el consumo de té empezó a expandirse también en otros continentes. En América del Norte, el té, que ya había encontrado su lugar en la mesa de los colonos, se convirtió en símbolo de resistencia y unidad, especialmente durante el famoso Boston Tea Party de 1773. Sin embargo, tras las guerras del opio, su llegada a estas tierras estaba marcada no solo por el deseo de disfrutar de su sabor, sino también por la compleja trama de intereses que rodeaba su comercio. ¿Qué secretos se ocultaban tras cada taza de té que se servía en las casas de Nueva Inglaterra? Mientras tanto, en el vasto territorio de Sudáfrica, el té se introdujo como parte de un sistema de comercio que buscaba satisfacer la creciente demanda europea. Las plantaciones, impulsadas por la necesidad de exportar productos rentables, comenzaron a cultivar diversas variedades. Así, el té sudafricano, aunque diferente en sabor y esencia, se sumó a la narrativa global del comercio del té. Cada sorbo era un eco de las decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, un recordatorio del entrelazado destino de las naciones. Sin embargo, la expansión del té no se limitó a la creación de nuevas plantaciones. Las políticas comerciales de Gran Bretaña fomentaron también la difusión de la cultura del té en países como Japón y Sri Lanka. En Japón, el té verde, conocido por su ritualidad y estética, comenzó a ganar popularidad entre las élites, convirtiéndose en un símbolo de estatus. En Sri Lanka, conocido entonces como Ceilán, la introducción del té comenzó a transformar radicalmente la economía local, estableciendo al país como uno de los mayores productores de té a nivel mundial. Pero, ¿qué costos humanos y ambientales conllevó esta búsqueda insaciable de expansión? Mientras el té se extendía, la demanda crecía y las costumbres se transformaban. En Europa, la cultura del té se consolidó como una actividad social fundamental, donde las élites se reunían para compartir este elixir. Las casas de té proliferaban, convirtiéndose en espacios de encuentro y conversación. En este contexto, el té dejó de ser un simple producto comercial para convertirse en un símbolo de sofisticación y elegancia. Sin embargo, el eco de su origen y las sombras del comercio del opio seguían presentes. ¿Hasta qué punto el consumo de té estaba, de hecho, enraizado en un pasado lleno de conflictos y explotación? La expansión del té a nivel mundial, aunque se celebraba como un triunfo comercial, es también un relato de tensiones y contradicciones. La creciente producción y el intercambio del té llevaron a la creación de un mercado global que interconectaba culturas y economías, pero también exacerbaban desigualdades y conflictos en los lugares de cultivo. Las decisiones tomadas en los despachos de Londres reverberaban en las vidas de millones de trabajadores en tierras colonizadas, cuyos esfuerzos sostenían el crecimiento de esta industria. A medida que el té se asentaba en el corazón de sociedades diversas, su historia se tejía con hilos de resistencia y adaptación. Se convertía en una bebida que trascendía frontera y culturas, uniendo a las personas en rituales que, aunque diferentes, guardaban un eco común. ¿Qué legado nos dejó este viaje del té a través de los continentes? ¿Y qué papel jugó en la construcción de relaciones globales que perduran hasta nuestros días? En este contexto de transformación, el capítulo siguiente se adentra en el impacto cultural del té en el mundo. Desde la creación de tradiciones únicas hasta su integración en la vida cotidiana, exploraremos cómo esta bebida ha dejado una marca indeleble en las sociedades que la han acogido. La historia del té continúa revelando sus misterios, y el próximo paso en este viaje nos llevará a descubrir su influencia en la cultura global. Esa expansión del cultivo y consumo de té en diversas regiones del mundo no solo alteró las dinámicas comerciales, sino que también sembró las semillas de una rica interconexión cultural. En cada sorbo de té, se revela un enigma,
un eco del pasado que nos invita a explorar el impacto duradero de esta bebida en las sociedades que la abrazaron. El té, con su aroma distintivo y su calidez reconfortante, comenzó a trascender las fronteras geográficas y culturales. En Japón, se adoptó como un símbolo de armonía y respeto en la ceremonia del té, conocida como chanoyu. Esta práctica, que mezcla arte, espiritualidad y socialización, se convirtió en un ritual sagrado, donde cada movimiento es medido y cada taza de té es un vínculo entre el anfitrión y el invitado. Pero, ¿qué llevó a los japoneses a elevar esta bebida a tal nivel de reverencia? La influencia de los monjes budistas, quienes trajeron el té de China en el siglo IX, fue crucial. Estos místicos vieron en el té una herramienta para la meditación y el despertar espiritual, transformándolo en una experiencia que trasciende lo meramente sensorial. A medida que el té se extendía, también lo hacía su simbología. En el Imperio Otomano, el té se convirtió en un símbolo de hospitalidad y estatus social. Las casas de té, lugares de encuentro para discutir política, arte y cultura, florecieron en ciudades como Estambul. La bebida, servida en delicadas tazas de vidrio, era más que un simple refresco, era un ritual que unía a la comunidad. Pero, ¿qué secretos albergaba este encuentro social? En un contexto de cambios políticos y económicos, el té sirvió como una plataforma para la resistencia y el intercambio de ideas entre diferentes clases sociales. En la India, el té encontró un lugar especial en la vida cotidiana, transformándose en un elemento esencial de la cultura. La Compañía Británica de las Indias Orientales, al fomentar el cultivo de té en Assam y Darjeeling, no solo buscaba satisfacer la demanda británica, sino que también dejó un legado que perdura hasta hoy. Las plantaciones de té se convirtieron en el corazón de las comunidades locales, moldeando la economía y la identidad cultural de la región. Sin embargo, la historia de este legado está marcada por la sombra del colonialismo. ¿Fue el té una bendición o una maldición para quienes trabajaron en esas tierras? La respuesta es tan compleja como las historias entrelazadas de los pueblos que lo cultivaban. En el mundo occidental, el té se consolidó rápidamente como una bebida de élite y, posteriormente, como un símbolo de clase media. Las tardes de té se establecieron como un ritual social en Inglaterra, donde la nobleza y la burguesía se reunían para disfrutar de esta bebida exótica. La figura de Ana, la duquesa de Bedford, es emblemática. Su introducción del afternoon tea en el siglo XIX no solo marcó una nueva tendencia, sino que también reflejó un cambio en la dinámica social británica. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la búsqueda de comodidad y conexión en tiempos de agitación? Tal vez el té, en su esencia, se convirtió en un refugio, un momento de pausa en un mundo cada vez más acelerado. Sin embargo, la llegada del té a las Américas también trajo consigo un conjunto de complejidades. A medida que los colonos británicos establecieron su presencia en el continente, el té se convirtió en un símbolo de resistencia. El famoso Boston Tea Party de 1773, un acto de desafío contra el dominio británico, utilizó esta bebida como un catalizador para la revolución. En este contexto, el té se transformó de un lujo a un símbolo de libertad y autodeterminación. Pero, ¿qué significa realmente este acto de rebelión? ¿Era solo una cuestión de impuestos sobre una bebida, o simbolizaba una lucha más profunda por la autonomía? A medida que el siglo XX avanzaba, la globalización empezaba a desdibujar las fronteras culturales. El té, una vez considerado un lujo exclusivo, se convirtió en un elemento común en las casas de todo el mundo. Desde la popularidad del té negro en las casas británicas hasta el auge del té verde en Occidente, cada cultura comenzó a reinterpretar esta bebida a su manera. Las burbujas de té en Taiwán,
Las mezclas de chai en la India y las infusiones de hierbas en Sudamérica revelan el poder del té para adaptarse y reintegrarse en diversas tradiciones. Pero este proceso de globalización ha diluido la esencia de lo que el té representa en sus culturas originales. Hoy en día, el té continúa siendo un vehículo de conexión cultural y un legado viviente del pasado. En su viaje a través de las naciones, ha tejido un tapiz de tradiciones, rituales y significados que nos recuerdan la complejidad de las interacciones humanas. Pero, ¿qué legado nos queda de todo esto? A medida que miramos hacia el futuro, es crucial reflexionar sobre los aprendizajes del pasado, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales. Mientras las sombras del comercio del té y las guerras del opio aún resuenan en nuestra historia, es vital entender cómo estos eventos han moldeado las dinámicas actuales. En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones que se pueden extraer de este pasado, reflexionando sobre el impacto duradero del comercio del té en la diplomacia y las relaciones entre naciones. ¿Estamos realmente aprendiendo de la historia, o estamos condenados a repetirla? Esa transformación en las dinámicas comerciales no solo alteró el curso del comercio del té, sino que dejó una impronta indeleble en las relaciones internacionales de la época. En el eco de las guerras del opio, se revelan lecciones cruciales que resuenan a través del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre las decisiones de aquellos que moldearon el destino de naciones enteras. ¿Qué misterios nos revelan los acontecimientos del pasado sobre el presente y el futuro del comercio y la diplomacia? El comercio del té, inicialmente un símbolo de conexión cultural y económica entre Oriente y Occidente, se convirtió en un campo de batalla por el poder y la influencia. La Compañía Británica de las Indias Orientales, en su afán por mantener un monopolio y satisfacer la insaciable demanda británica, introdujo el opio como un medio de compensación en un comercio desequilibrado. Esa decisión, impulsada por la ambición y el deseo de control, no solo alteró el tejido social de China, sino que también desnudó las complejidades de las relaciones coloniales. ¿Cuánto poder se puede ejercer antes de que la resistencia surja en las sombras? A medida que las tensiones crecían, el gobierno chino intentó proteger su soberanía, arraigado en la creencia de que su cultura y economía eran esenciales para su identidad. Sin embargo, el eco de las balas y las negociaciones fallidas de la época revelaron la fragilidad de esa soberanía frente a una potencia imperial en busca de expansión. En este contexto, las decisiones de líderes como el emperador Dao Guang y sus funcionarios se convirtieron en un testimonio de la lucha por la autodeterminación. ¿Qué costos estaban dispuestos a asumir los líderes para preservar su legado? El impacto de las guerras del opio fue profundo, dejando cicatrices visibles en la economía y la cultura de ambas naciones. Las imposiciones del Tratado de Nankín en 1842 no solo abrieron los puertos chinos al comercio británico, sino que también despojaron a China de su honor y dignidad. Las lecciones sobre el poder de las negociaciones y el equilibrio de intereses nos recuerdan que, en cada conflicto, hay un juego de poder que trasciende el comercio de bienes. ¿Qué implica realmente la victoria en una guerra que deja a su paso un legado de dolor y sufrimiento? En el siglo XXI, el comercio del té ha evolucionado, pero los ecos de las decisiones del pasado aún resuenan en las relaciones internacionales. La ambición y la codicia que impulsaron el comercio del té y el opio han encontrado nuevas formas de manifestarse, ya sea en la búsqueda de recursos o en las dinámicas de poder global. La historia nos enseña que cada acción tiene consecuencias, y que las lecciones del pasado son espejos que reflejan nuestras propias decisiones contemporáneas. ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores, o podemos aprender a navegar las aguas del comercio y la diplomacia con mayor sabiduría? El comercio del té nos invita a considerar cómo los lazos entre naciones pueden ser tanto un puente como una barrera. En un mundo donde los conflictos todavía surgen en torno a recursos y mercados,
la historia del té y las guerras del opio nos ofrecen una perspectiva crítica sobre la necesidad de equilibrio y respeto mutuo. La reflexión sobre estos eventos históricos nos exhorta a cuestionar nuestras propias prácticas comerciales y las implicaciones éticas que conllevan. Así, mientras contemplamos el legado del comercio del té y sus repercusiones, es fundamental preguntarnos: ¿estamos realmente aprendiendo de los errores de nuestros predecesores? ¿O seguimos atrapados en un ciclo de ambición desmedida y conflicto? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el futuro del comercio, sino también las relaciones que forjamos entre culturas y naciones. Al finalizar este viaje a través de las lecciones del pasado, nos preparamos para explorar el legado que ha dejado el comercio del té en el mundo moderno. Este legado, que abarca tanto aspectos económicos como culturales, nos invita a descubrir cómo una simple hoja puede transformar sociedades y definir el rumbo de la historia. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades de esta narrativa? Esa transformación del comercio del té no solo dejó una huella económica, sino que también sembró las semillas de un legado cultural que sigue resonando en el mundo moderno. A medida que las sombras de las guerras del opio se disipaban, el té emergió como un símbolo de sofisticación y un puente entre culturas. Pero, ¿cómo se forjaron esos lazos en un contexto tan turbulento? El comercio del té, al principio una simple transacción entre Oriente y Occidente, se transformó en un fenómeno global. La Compañía Británica de las Indias Orientales, impulsada por su ambición desmedida, no solo monopolizó el té, sino que también creó un entramado de intercambios que abarcaba continentes. El té se convirtió en un bien codiciado, un elixir que unía a las élites de Londres con los emperadores de China. Sin embargo, la historia de este legado es en sí misma un enigma, una serie de ecos que resuenan a lo largo del tiempo. En el siglo XIX, mientras el té se asentaba en la cultura británica, su presencia también se hacía sentir en otras partes del mundo. En Rusia, se instauraba el tradicional samovar, un símbolo de hospitalidad que transformaba la simple acción de beber té en un ritual social. En la India, el cultivo de té se expandía, no solo como respuesta a la demanda británica, sino como un nuevo camino hacia la modernización. Pero, ¿fue esta expansión un acto de progreso o una sombra del colonialismo? El legado del té se manifiesta en la economía global contemporánea. Hoy en día, el comercio del té es un sector vibrante, que genera miles de millones de dólares y emplea a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, este florecimiento no está exento de desafíos. Las plantaciones de té en regiones como Assam y Darjeeling enfrentan problemas de sostenibilidad, mientras que los pequeños agricultores luchan por mantener su lugar en un mercado dominado por grandes corporaciones. ¿Qué futuro les espera a estos guardianes de la tradición? Culturalmente, el té ha trascendido su papel como simple bebida. En el Reino Unido, la hora del té se ha convertido en un ritual diario, un momento de pausa y reflexión en medio del ajetreo cotidiano. En Japón, la ceremonia del té, con su intrincada coreografía y simbolismo, refleja una profunda conexión espiritual con la naturaleza. En cada rincón del mundo, el té cuenta historias de encuentros y desencuentros, de conflictos y reconciliaciones. Pero, ¿es posible que estas historias oculten secretos aún por descubrir? El legado del té también se entrelaza con el arte y la literatura. Escritores como Charles Dickens y Thomas de Quincey encontraron inspiración en su aroma, mientras que pintores de todas las épocas han inmortalizado sus rituales en lienzos. El té no es solo un simple brebaje, es un agente de cambio, un hilo que une generaciones y culturas, un recordatorio de las complejidades de la historia humana. Sin embargo, ¿podemos realmente comprender su impacto sin desentrañar los misterios que lo rodean? En el mundo actual, el té también se enfrenta a la competencia de nuevas tendencias.
Las infusiones de hierbas y bebidas energéticas desafían su primacía, mientras que los movimientos por un comercio justo buscan equilibrar la balanza entre los productores y consumidores. La pregunta persiste: ¿perderá el té su estatus icónico en medio de esta transformación? A medida que examinamos el legado del comercio del té, es crucial recordar que este no es solo un capítulo de la historia económica, sino un viaje a través de las interacciones humanas. Las prácticas, rituales y tradiciones que han surgido en torno al té son un testimonio de su capacidad para unir a las personas, incluso en los momentos de mayor discordia. En este sentido, el té emerge como un símbolo de resistencia y adaptación, un recordatorio de que, a pesar de los conflictos, siempre hay espacio para la conexión. Sin embargo, el legado del té no solo se limita al pasado. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, surgen nuevas preguntas sobre su futuro y su papel en las economías globales. ¿Cómo se adaptará el comercio del té a las exigencias de un mundo interconectado y cambiante? En el próximo capítulo, exploraremos las proyecciones y desafíos que enfrenta esta antigua bebida, un símbolo de identidad y cultura, en un futuro incierto pero lleno de posibilidades. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el eco de las antiguas rivalidades y los conflictos por el comercio del té resuena aún en nuestras economías globales. Las guerras del opio, un capítulo oscuro en la historia del té, dejaron una huella indeleble en las relaciones entre China y Occidente. Pero, ¿qué misterios aguardan en el futuro de esta bebida milenaria? Hoy, el comercio del té se ha transformado en un fenómeno mundial que trasciende frontera y culturas. Desde las plantaciones de Assam en la India hasta los campos de Darjeeling, pasando por las colinas de Fujian en China, el té sigue siendo un producto de gran valor y simbolismo. Pero en un mundo donde la globalización ha reconfigurado las economías, ¿cómo se adaptará este legado a las exigencias de un mercado en constante evolución? El siglo XXI ha traído consigo un renovado interés por la sostenibilidad y el comercio justo. Los consumidores, cada vez más conscientes de las implicaciones éticas de sus decisiones de compra, exigen transparencia en el origen de los productos que consumen. En este contexto, el comercio del té no es la excepción. Nuevas iniciativas están surgiendo para garantizar que los agricultores reciban una compensación justa por su trabajo y que las prácticas de cultivo sean respetuosas con el medio ambiente. Pero, ¿es suficiente este esfuerzo para sanar las heridas del pasado? Las innovaciones tecnológicas también están redefiniendo el panorama del té. La digitalización ha permitido que pequeños productores se conecten directamente con los consumidores, eliminando intermediarios y creando un acceso sin precedentes al mercado global. Plataformas en línea ofrecen la posibilidad de descubrir variedades raras y exclusivas, mientras que la trazabilidad del producto se vuelve una norma más que una excepción. Sin embargo, en esta nueva era de comercio, surge una pregunta inquietante: ¿la tecnología realmente puede salvar lo que siglos de historia han puesto en riesgo? El fenómeno del té también se ha visto influenciado por cambios en el estilo de vida. La creciente popularidad de las infusiones de hierbas y té con acento agudo S funcionales ha ampliado la percepción del té más allá de una simple bebida. Las tendencias de bienestar y la búsqueda de alternativas saludables han llevado a un resurgimiento del interés por el té como un elemento clave en la cultura de la salud. Pero, ¿podría esta popularidad eclipsar las tradiciones que han gobernado su consumo durante milenios? En este entorno cambiante, el papel de China como líder en la producción y exportación de té sigue siendo crucial. Sin embargo, la nación enfrenta desafíos internos, desde la presión ambiental hasta las tensiones sociales. La búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad será vital para el futuro del té en su tierra natal. ¿Podrán los líderes de China encontrar la fórmula para preservar su legado mientras navegan por las aguas turbulentas de la modernidad? A medida que nos adentramos en esta nueva era,
el té también se convierte en un símbolo de conexión cultural. En países como Japón, el ritual del té se mantiene como un testimonio de la tradición y la espiritualidad. En el Reino Unido, el afternoon tea sigue siendo una práctica social venerada. Sin embargo, el intercambio cultural va más allá de las fronteras. En los cafés de Nueva York, el chai indio y el matcha japonés se sirven en un crisol de sabores y tradiciones. ¿Es el té la clave para unir culturas y sanar las divisiones del pasado? Mientras exploramos el futuro del comercio del té, es esencial recordar que este viaje no está exento de desafíos. La competencia en el mercado global se intensifica, con nuevos actores emergiendo y demandando un lugar en la mesa. Las marcas establecidas deben adaptarse o arriesgarse a ser eclipsadas. En este contexto, ¿quién dictará el futuro del té en las economías globales? El legado del comercio del té es una encrucijada de historia, cultura y economía. A medida que avanzamos, es crucial mantener presente la historia que nos ha traído hasta aquí. Las lecciones aprendidas del pasado, especialmente las relacionadas con el comercio del opio y sus consecuencias, deben guiar a las generaciones futuras en su relación con este preciado recurso. La historia del té es, en última instancia, un recordatorio de las complejas dinámicas de poder, deseo y resistencia que han moldeado nuestras sociedades. Al contemplar el futuro del té, nos enfrentamos a un enigma. ¿Será este legado uno de reconciliación y renovación, o se desvanecerá en las sombras del olvido? En última instancia, la respuesta a esta pregunta no solo determinará el destino del té, sino también el de las culturas que lo han abrazado a lo largo de los siglos. En este viaje, quizás descubramos que el verdadero misterio del té no reside en su sabor o aroma, sino en su capacidad para contar la historia de la humanidad misma.